Bienvenidos a La Carroza, nuestro episodio número 30, en el cual vamos a estar hablando de las poquianchis. Y sus tamales. Y los tamales de la Nati. ¡Tamales! Bueno, pues se preguntarán pues a lo mejor algunas personas quiénes son las poquianchis, ¿no? Pues vamos a platicar un poco de la historia de estas personas y pues esperamos que les guste el relato. El 25 de enero de 1964, la revista de nota roja Alarma dio a conocer una de las historias más impactantes y macabras que han salido a la luz. Aquella portada en color amarillo mostró por primera vez los rostros de las hermanas González Valenzuela. No eran nuestras parientes. Eran primas. María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen. Al interior de sus páginas también se pidió una investigación minuciosa a todos aquellos que estuviesen involucrados en el hecho, pues se trataba de un caso criminal sin precedentes en la historia de México. Las cuatro administraban un burdel donde mantenían retenidas contra su voluntad a un grupo de jóvenes mujeres para esclavizarlas y someterlas a múltiples castigos. Se les atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban para ellas. Pues ya ves que en realidad agarraban a jovencitas, pero no eran prostitutas, o sea, las hacían prostituirse. O sea, en realidad no era de, ay, vénganse prostitutas y vamos o sea, las reclutaban para hacerlas, para hacerlas, no porque eran, ¿no? En enero de ese año, luego de un largo tormento, una de las mujeres, que se llamaba Catalina Ortega, logró escapar del rancho, donde la tenían privada de su libertad, escabulléndose por una abertura en la pared. Caminó por largos kilómetros hasta que pudo contactar a su familia, quienes denunciaron el hecho en la jefatura de policía de León, Guanajuato. Donde la vida no vale nada. En su declaración mencionó los tratos despreciables de los que había sido víctima, pero sin duda el dato más valioso que dijo a la policía fue la localización de un grupo de mujeres que se encontraban sometidas y eran obligadas a prostituirse por las hermanas González. Cuando la policía irrumpió en el rancho Loma del Ángel, encontró a las mujeres en mal estado y en condiciones insalubres. Todas llevaban vestidos negros viejos y chales desgastados. Chale. Su aspecto era descuidado. La policía las sacó a todas de la propiedad y detuvo de inmediato a las cuatro hermanas. Pero todavía faltaban más horrores por descubrir. Una de las mujeres dijo a la policía que en el patio trasero había un cementerio no solamente de prostitutas, sino de todos los embriones que mataron cada vez que una de ellas quedaba embarazada. Sí, pues yo creo que las prostituían, pero ni las cuidaban ni nada. Pues no. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Cuando los pobladores del rancho se enteraron de los hallazgos, no dudaron en hacer justicia por su propia mano. Intentaron lincharlas, pero ante el tal descontrol de la población, el juez no tuvo más remedio que enviarlas a la cárcel en Irapuato, fuertemente custodiadas. María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina nacieron en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y en El Salto, Jalisco, aquí cerquitas. Sí. Hijas de Bernardina Valenzuela, una fanática religiosa, e Isidoro Torres, quien trabajaba en el cuerpo policíaco, en ese entonces bajo el mando del general Porfirio Díaz. Nos están dando muchas historias del porfiriato. Se dedicaban a atrapar a los asaltantes de camino. Era alcohólico y constantemente infligía maltrato a su familia. Además de que en varias ocasiones obligó a sus hijas a presenciar los castigos de los detenidos, incluso las ejecuciones. No manches. Imagínate ahí, pues más chicas así, ver cómo Pues fusilan a mataban, uno y la sangre y todo. El explotadero. Llegó al extremo de encarcelar durante un año a su propia hija Carmen, como escarmiento por haberse escapado con un hombre sin estar casada. Pues típico de ese entonces, que se escapaban. Sí. También era muy común que ejecutara a los criminales que apresaba. Cumplía con su trabajo de forma eficiente, pero también le bastó un solo día para echar todo a perder. Quiso abusar de su rango y mató a un hombre inocente con el que tenía problemas. Después de ese altercado, Isidro y su familia tuvieron que huir y recomenzar sus vidas en la ciudad, El Salto. No es pueblo, no es ciudad. Pues en el pueblo.
Bueno, ahorita capaz que ya sería ciudad, ¿verdad? Pues yo cuando fui parecía un pueblo. El Salto, donde comenzó a trabajar como arriero. Por temor a represalias tuvieron que cambiar su apellido paterno. A mediados de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús consiguieron trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos. Un trabajo arduo y mal pagado en el que no duraron mucho. Fue así. Como diseñador gráfico. Ay, No te creas. se fueron a vender en ese entonces, ¿qué sería el McDonald's? Seguro aquí. Fonda Conchitas. Pues a una fondita, ¿no? Fonda de Conchitas, taquitos doraditos y gorditas. Tamales las poquianchis. Tamales las poquianchis. Bueno, dice que el trabajo era arduo, y mal pagado, en el que no duraron mucho. Fue así que buscaron otras maneras de ganarse la vida. María del Carmen, quien era la mayor, se volvió concubina de una barrotera de 50 años, que la embarazó y que la dejó al enterarse. Oh. En 1938... No se consiguió el sugar. No, conoció a otro hombre, Jesús Vargas, un tipo de mala reputación al que apodaban el gato. ¡Ni el gato! Colgate. ¡Ah, ya! Al poco tiempo, los dos abrieron una cantina y el negocio resultó ser muy rentable, pero debido a la mala administración de Vargas tuvieron que cerrar. Poco después se separaron, pero el corto periodo que pasó con él, María aprendió mucho sobre el negocio de los bares. Fue entonces cuando regresó con su familia. Durante esos años, sus padres murieron y les dejaron una pequeña herencia. Luego de platicar con Carmen, Delfina decidió iniciar su propio negocio, inspirándose en la cantina de su hermana y sus altas ganancias en los buenos momentos. Ahí se le ocurrió la idea de abrir una cantina en su pueblo natal. El negocio, que había comenzado con la venta de bebidas, pronto se convertiría en un sombrío calabozo, donde mujeres ofrecían sus servicios y eran esclavizadas por ella. Las reclutaba a base de engaños. Algunas tenían apenas entre 13 y 16 años. Con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas, atrajo a varias jóvenes de los ranchos más cercanos y en poco tiempo el lugar tuvo mucha prosperidad. El hijo de Delfina, Ramón Torres González, alias El Tepo, Era como mi papá, pero al revés. era el que Somos de los poquianchos. Era el que se encargaba de supervisar a las jóvenes en aquel lugar, además de controlar a los clientes evitando que armaran riñas. También era encargado en algunas ocasiones de pagar los sobornos a la policía. Carmen, quien había hecho algunos estudios contables, era quien llevaba la contabilidad y también era la encargada de dar los permisos. Logró sacar de la clandestinidad y convertir aquel lugar en un sitio legalmente establecido. Delfina se rodeó de la protección de policías y autoridades municipales, que además eran clientes de su local. Parecía que todo marchaba muy bien, hasta que el negocio finalmente cerró luego de una riña que finalizó en malos términos con algunos agentes, pues al encontrarse con Ramón en una cantina cercana a su establecimiento, tuvieron una discusión y acabaron con él. Delfina decidió vengarse contratando a unas personas para que los agentes pagaran por lo que le habían hecho a su hijo. Bien organizadas, todo eso. Cada una tenía su parte y... Una mafiecita. Ajá. La clausura se llevó a cabo con tal impunidad, dejando en el interior a más de 20 mujeres, que días después escaparon a San Francisco del Rincón. Eso es aquí en Jalisco, también en Guanajuato. No es en Guanajuato. En Guanajuato, ¿verdad? En una casa que era propiedad de Delfina, donde pasaron encerradas más de 6 meses, viviendo en condiciones deplorables. En 1949, María del Carmen murió a causa de cáncer. En 1954, Delfina decidió abrir una nueva cantina. Entonces, de las 4 poquianchis ya nomás nos quedan 3. 3. Decía abrir una nueva cantina, Guadalajara de noche. El famoso Guadalajara de noche. ¿Sí? Pues no habías oído hablar eso del Guadalajara. Yo había escuchado el París de noche, que era también un boom. Guadalajara de noche. Que ahorita ya es motel. El Lagos de Moreno. El Guadalajara de noche era muy ¿Sí? famoso. Pues según yo sí. No me acuerdo. Esta se inauguró en Lagos de Moreno y parecía más un motel donde rentaban cuartos para parejas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar, a cambio de favores íntimos. Ya con el suficiente dinero, Delfina se fue a Guanajuato, otra vez, y decidió establecerse en San Francisco del Rincón. Una vez que el negocio comenzó a operar, mandó a llamar a su hermana María Luisa,
para que también se integrara al negocio. Ambas comenzaron a reclutar más y más mujeres. Algunas eran engañadas y otras compradas. Delfina solía acudir a las rancherías buscando jóvenes de buen ver. En muchas ocasiones se acercó a los campesinos que tenían hijas y les ofreció promesas de trabajo. En otras simplemente las raptó. Dijo, ay, hay un niño. Me la llevo. Cuando llegaban al negocio las examinaban por completo y las sometían a extensos abusos. Las alimentaban con tortillas duras y un plato de frijoles. ¿No? Entonces, como perro. Las bañaban a cubetazos de agua helada y en la noche las ponían a atender a los clientes del bar. Delfina tenía completamente el control de las jóvenes. Para mantenerlas trabajando, las endeudaba, vendiéndoles productos de aseo personal, ropa, joyas y maquillaje. De esta manera eran esclavizadas hasta que la deuda quedara saldada. En una visita que hacía María de Jesús a Guanajuato, coincide por casualidad con Laura Lárraga, una expupila que consiguió poner su propio burdel en León. Tiempo después lo adquirió para sí misma. Creo que le tengo que bajar el volumen a mi celular, permítame. Ahorita aquí dicen que les cobraba de todo, me acordé de la serie de Malcolm. Ey. Que allá en unas que están en Alaska y la que es la dueña la cafetería, Ey. les cobra todo y entonces pues se les hace una deuda imposible de pagar. El papel de baño. Les cobra el papel de baño, o sea, pasta. todo. Ok. Dice, en una visita que hacía María de Jesús a Guanajuato, coincide por casualidad con Laura Lárraga, una expupila que consiguió poner su propio burdel en León. Ya hasta tenían una academia poquianches de contrabando de blancas y burlesque. Burdeles. Tiempo después lo adquirió para sí misma. El negocio ubicado en la periferia de la ciudad fue bautizado como la Casa Blanca, pero no fue muy popular. Su suerte cambiaría luego de que un oculista le ofreció una casa en venta. María compró la propiedad, de hecho gracias a eso le dicen el Poquianchi, sí. Y trasladó su negocio a una mejor ubicación donde prosperó rápidamente. La casa donde llevaban a cabo sus actividades era propiedad de un hombre apodado el Poquianchis. Por eso así se bautizó el negocio, ¿no? ¿Qué sería un Poquianchis? ¿Sabe? No sé. Ella bautizó su negocio como Barca de Oro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando María de Jesús ya era conocida como la Poquianchis. El lugar era frecuentado por jornaleros, campesinos, soldados y policías. Debido a la afluencia de la gente, llegaron a ser dueñas de otros negocios del mismo giro. Y para ese entonces, las Poquianchis ya habían creado una red perfectamente controlada. En 1962, las autoridades de Guanajuato decidieron cerrar todos los negocios de este tipo. Las hermanas solo pudieron quedarse con el Guadalajara de noche. La menor de las hermanas, Eva Valenzuela, se separó de ellas y decidió poner su propio negocio en Matamoros, La Piernuda. Claro. Sin embargo, era la silueta de una buchona. Les pidió a sus hermanas que le ayudaran mandándoles jóvenes para que pudieran operar. Oye, me las imagino transportándola como los trailers estos de los cerdos. Pero ahí todas las piernudas una lado de la otra. Pobres, ¿no? ¿Por qué? Pobres. Sí, no, ya. Fue entonces cuando a Delfina se le ocurrió un plan más descabellado. Les propuso la idea a sus otras dos hermanas de unirse y comprar un rancho llamado Loma del Ángel para transformarlo en un lugar clandestino. Aplicaban el mismo modus operandi. Comenzaron a reclutar a más mujeres, iban a diferentes lugares y las conseguían privándolas de la libertad, o sea, las secuestraban. Cuando alguna de las mujeres cumplía 25 años, eran sometidas a crueles castigos por ser consideradas viejas. No, pues imagínate. Se las entregaban a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, que las encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darles de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente solo para maltratarlas y abusar de ellas. A las que estaban muy débiles y ya ni siquiera podían defenderse, se las llevaba a la parte de afuera del rancho, y tras cavar una zanja profunda las enterraban vivas. Aquel hombre era despiadado con las jóvenes y les aplicaba crueles castigos antes de acabar con ellas. A las embarazadas las golpeaba y a los bebés que lograron nacer los privó de la vida. Ay, no, qué feo. Si alguna de las mujeres estaba enferma o débil, le esperaba la misma suerte.
Su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para la película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals. Los policías y militares se mantenían callados y hasta cuidan del negocio a cambio de tener servicios sexuales. Después alguien les dijo que si hacían ritos satánicos. Después alguien les dijo que si hacían ritos satánicos podrían obtener más ganancias. Válgame. Sí. O sea, pues tú vas ahí con el demonio y te pasas un billetín. Esos ritos consistían en colocar una estrella de 5 puntas formada por velas. Después sacrificar un gallo y las hermanas se desnudaban para bañarse en la sangre del animal. ¿Tomaron nota? Luego desnudaban a las niñas nuevas, quienes eran violadas por los ayudantes de las poquianchis mientras ellas veían la escena con carcajadas. ¡Hoy no más! El siguiente paso del ritual era que metieran un animal al lugar y hacían que las jovencitas hacían actos zoofílicos. Para después comenzar una orgía en las que las hermanas participaban. No manches, qué asquerosidad. Tiempo después encontraron otro negocio macabro. Vendían la carne de las prostitutas por kilo en el mercado. En el año de 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Tuvo la fortuna de que esos policías no pertenecían al grupo de cómplices de las poquianchis. Las poquianchis fueron detenidas debido a que los oficiales que las protegían habían sido removidos de sus cargos con el cambio de gobierno. Así que cuando la mujer que logró escapar llega a acusarlas con la policía, ya no hay nadie que oculte el caso. Y al ir a investigar, las autoridades descubrieron a 17 mujeres y niños sucios, golpeados y desnutridos, además del cementerio clandestino del que recuperaron más de 90 cuerpos. Decenas de policías llegaron al rancho y arrestaron a algunas de los responsables, pero también se encontraron con las jóvenes desnutridas, enfermas y torturadas, encerradas en el cuarto pues del verdugo. Después de ser capturadas por la policía por ser responsables de más de 100 asesinatos, las autoridades trasladaron a las poquianchis a Irapuato para dictarles sentencia. De acuerdo con la periodista Elisa Robledo, las hermanas eran más bien las autoras intelectuales de los asesinatos, obligando a otros a cometer el trabajo sucio, pero sí fueron responsables de la tortura de las mujeres y niñas que pasaron por sus burdeles y del crimen de trata de blancas. Les ordenaron solo 40 años de prisión. Años después, María de Jesús salió de la cárcel y desapareció sin dejar rastro. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa fue arrestada en Tamaulipas y terminó recluida en un manicomio. Ay, cabrón. Delfina murió en una dolorosa agonía después de que un albañil dejara caer una cubeta de mezcla sobre su cabeza por accidente. Pues pagaron. Sí. Y así fue como terminó la tortura para las víctimas de las poquianchis, quienes le dieron vuelta a la historia del crimen en México: secuestro, prostitución infantil, homicidio y trata de blancas. En las entrevistas que María de Jesús tuvo con Elisa Robledo, ella detalla todos los crímenes que sus hermanas y sus cómplices cometieron, pero también deja muy claro que no practicaban rituales satánicos, no sacrificaban animales y no eran brujas. Solo cometían crímenes muy perturbadores y enfermos que ayudaran a seguir y proteger su negocio. No más, ¿verdad? Que también decían que hacían tamales con las carnes con la carne de las prostitutas. Pues que vendían carne. Sí, o sea, yo creo que una vez no sé, ya es que lo me regaña mi mamá que lo conté mal. No sé si fue ella o alguien más, me platicó que decían que hacían tamales. Que decían, no, son tamales de las poquianchis. Bueno, pues es que si los vendían en el mercado, pues la carne llegaba aquí en la pieza del platillo, pozole, a los taquitos, a todo. Fíjate, y se me hizo chistoso que cuando estaba investigando esto salió un post en Facebook, me lo encontré así de chiripa, y una muchacha puso, de hecho, el comentario tal cual está ahí en la cámara. Pero sí me acuerdo lo que dice. Dice que la tumba de las poquianchis, o sea que las poquianchis en el Salto las querían la gente antes de pues todo eso porque daban mucho dinero, ayudaban a todos, bla bla bla, como lo que hacen los muchos narcos. Y que cuando pues se mueren, su tumba sí era de las más ostentosas y cuidadas. ¿En el Salto? ¿A poco están dice que dice que la muchacha que pone esto dice que creo que fue la abuela la que le contó esto. Que a ella le tocó verlas y conocerlas. Ay, qué miedo. Y que dice que eran
Qué buena onda, porque siempre iban de negro, siempre estaban vestidas de Sí, negro. que porque era como rendirle luto a... Ay, no me acuerdo a qué también cuando estuve leyendo. Ajá. Sí, esa era como su característica, siempre andar de negro. ¿Siempre? Qué miedo, como brujas. Y Sí. que ya ahorita pues ya la tumba ya está toda descuidada, pues porque ya no hubo descendencia y ya nadie quiso como que se les ligara con Claro. con Pues ellas. vamos a hacer un reportaje ahí en el cementerio a ver. A buscar a ver si está, si realmente está, yo capaz que se inventó. Entonces, yo vi el comentario y se me hizo interesante y lo copié, Ajá. pero está ahí en el celular. Ok. Las poquianchis de Las acá. poquianchis, o sea que también aquí cerquitas estaban Sí. ahí atravesando sus destrozos. Pues qué feo. Y no sé si esa historia se conozca como fuera de la República. ¿Sabes? Yo creo que sí, ¿Sí? ¿no? Sí, porque lo Pues- contaron Pues sí, estos... pues los de leyendas legendarias, pues es Ajá. que no sé si alguien se los hubiera recomendado de acá o... Pues a lo mejor como ya ves el Badía como que investiga mucho, Ajá. a lo mejor pues Lo a eso sacó. como que él se dedica a estar investigue, pues a lo mejor se lo encontró. Pues sí. Pues bueno, este fue nuestro episodio número 30 ya. Ya el 30. Gracias por seguirnos escuchando, los que nos escuchan. Ujú. Este- Y los que nos ven. Y los que nos ven. Espero que hoy nos escuchemos mejor, porque de repente que dicen que nos escuchamos muy bajito, Ajá. ¿verdad? Entonces a ver si Y ahorita aquí ya improvisamos unas conexiones de 3 diferentes micrófonos de 3 diferentes calidades. Y pues los esperamos para el próximo capítulo. Y no olviden suscribirse, darle like, activar la en campanita en Facebook. Facebook, en YouTube, Spotify y en Mm, Tinder. Ah, no, Tinder No, no, en ¿verdad? Instagram. Ok. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Salud.